Hola a todos los estudiantes que están en el curso de hidráulica de canales. En este video vamos a tratar el tema de flujo uniforme permanente. Es común que el diseño de canales para riego o abastecimiento se realice en condiciones de pendiente y sección constante, por lo que el movimiento se encuentra en régimen uniforme. Sin embargo, hay situaciones donde se debe diseñar transiciones, por lo que las condiciones hidráulicas pueden cambiar y se pueden producir flujos con régimen no uniforme. Por eso, resulta tan importante el estudio del régimen uniforme en canales. Los flujos uniformes se caracterizan por dos aspectos. El primero es que la profundidad de la lámina de agua, que también llamamos en este tipo de flujo profundidad normal, el área hidráulica y el caudal son valores constantes a lo largo del canal. Y el segundo aspecto es que tanto la pendiente del fondo del canal como la pendiente que forma la lámina de agua y la pendiente de energía son iguales. Un flujo uniforme puede ser de régimen laminar o régimen turbulento. Las condiciones para que se forme el régimen laminar en un flujo uniforme es que, primero, el número de Reynolds debe ser menor a 2000. También se debe tener en cuenta las dimensiones del canal. En este caso, en el régimen laminar puede desarrollarse en canales que tengan profundidades pequeñas y que su ancho sea considerablemente grande. Es por esta razón que bajo este régimen los diseñadores han optado por asumir las siguientes condiciones. En flujo uniforme de régimen laminar se puede considerar que el perímetro mojado del canal sea igual al ancho de este mismo y que el radio hidráulico del canal sea similar a la profundidad normal de la lámina de agua. Ahora bien, ¿qué ocurre en el caso de flujo uniforme en régimen turbulento? Pues todo lo contrario a lo explicado en el caso de régimen laminar. Para el flujo uniforme existe una ecuación que permite calcular la velocidad del flujo en función de la profundidad normal, el área, el perímetro mojado, la pendiente longitudinal y el coeficiente de rugosidad. Esta ecuación es conocida como la ecuación de Manning y el coeficiente de rugosidad n se conoce como el coeficiente de rugosidad de Manning. Ahora bien, la fórmula puede permitirme usar ya sea la profundidad normal para calcular la pendiente normal del canal haciendo un simple despeje de la fórmula, o también puedo utilizar la profundidad crítica y obtener la pendiente crítica del canal. En el flujo uniforme podemos detectar varios estados del flujo que nos permitirán identificar su comportamiento aguas abajo de un sitio específico. Tenemos tres tipos de estados de flujo y son: el primero es el flujo subcrítico, en donde identificamos dos situaciones, que para que ocurra este tipo de flujo subcrítico, la profundidad normal debe ser mayor que la profundidad crítica, y además la pendiente normal debe ser menor que la pendiente crítica. El segundo tipo de flujo es el flujo supercrítico, en donde la profundidad crítica es mayor que la profundidad normal y además la pendiente normal es mayor que la pendiente crítica. Y finalmente tenemos otro tipo de flujo, que es el flujo crítico, en donde la profundidad normal es igual a la profundidad crítica y además la pendiente normal y crítica son iguales. Si recuerdan, en la ecuación de Manning hablamos de un coeficiente de rugosidad, también llamado coeficiente de Manning, el cual puede calcularse o asumirse. Para el primer caso, existen muchas fórmulas empíricas que permiten calcular este coeficiente, relacionándolo generalmente con el tamaño o diámetro de las partículas que conforman el material de revestimiento del canal. Esto es muy similar a lo que se ve en hidráulica de tuberías, donde el coeficiente de fricción depende mucho del tipo del material de la tubería. Por otro lado,
Una práctica muy común es que nosotros podamos escoger el valor de Manning que corresponde al tipo de material que cubre el perímetro mojado del canal. Y tal y como lo vemos en la presentación, esta y otras muchas tablas de valores de coeficiente de Manning se encuentran en los libros y en la web. Un consolidado de valores puede ser definido por una infinidad de materiales en los que se puede construir un canal, desde canales con pasto o tierra hasta canales en concreto o ladrillo. Cabe resaltar que para fines de predimensionamiento es muy útil el uso de las tablas para definir el coeficiente de rugosidad. Sin embargo, en los diseños autónomos y que se acerquen un poco a la realidad del proyecto en cuestión, debe tener en cuenta que los valores de la tabla no son los más acertados, por lo que se les sugiere realizar visitas de campo para realizar la inspección visual de cada tramo que compone el canal para obtener así los coeficientes de rugosidad más apropiados. Los valores de n de Manning en la práctica pueden llegar a ser alterados por varios factores. Entre estos está la rugosidad de la superficie, es decir, no la rugosidad del fondo y las paredes laterales del canal, sino la presencia de hojas o basura en la superficie del agua. Otro factor es la irregularidad del canal, el alineamiento, la socavación, las obstrucciones, el tamaño y forma del canal y el nivel del canal. Por todos estos factores que influyen en el verdadero valor del n de Manning, se propuso el uso de una ecuación que tiene en cuenta todo lo anterior para su cálculo como se ve en la presentación. Estas imágenes son algunos de los ejemplos de materiales que pueden tener los canales y qué valor de coeficiente de Manning aproximado pueden tener. Si se fijan, entre más rugoso sea el perímetro del canal, mayor será el valor del n de Manning. En canales de sección compuesta, como los ríos, donde la rugosidad puede variar por tramos, se han planteado fórmulas empíricas para determinar un n de Manning representativo o equivalente para toda la sección. Personajes como Einstein, Horton o Luther han definido el n de Manning mediante ecuaciones explícitas que son de uso muy fácil y son muy aplicativos. Ahora bien, vamos a hablar de cómo podemos calcular la profundidad normal en un canal. Y existen tres métodos. El primer método que vamos a ver es el método algebraico, el cual consiste en tomar la ecuación de Manning, reemplazar las expresiones geométricas según sea la sección y dejar la ecuación en términos de y o profundidad normal y despejar. Si ustedes hacen el ejercicio con una sección transversal rectangular, podrán comprobar que el despeje de la profundidad normal no presenta mayor dificultad. Sin embargo, para secciones más complejas como la triangular, la trapezoidal o más que todo la circular, puede que exista complicaciones que se puedan reducir si utilizamos herramientas como el Excel. Quisiera mostrarles un aplicativo que hice en Excel haciendo uso de las macros para resolver de manera muy rápida problemas de profundidad normal para las secciones de canales vistas. Esta herramienta yo la recomiendo mucho porque es flexible de acuerdo al nivel de conocimiento que usted tenga en Excel. En mi caso particular, sé utilizar muy bien las macros en Excel. Entonces aquí podemos ver los códigos de programación donde están definidas las fórmulas de las características geométricas de cada tipo de canal. También está definido el cálculo de la profundidad crítica y normal del canal. El que desee usar códigos de programación para agilizar sus cálculos es totalmente libre de hacerlo. Para aquellas personas que no cuentan con los suficientes conocimientos para usar macros, pueden ser más prácticos y dentro de la plantilla de Excel definir las fórmulas para el cálculo que se pide.
A pesar de que este curso no trata de programación, se entiende que si los ingenieros civiles pasamos por materias como la programación, entonces tenemos nociones de programadores y podemos hacer uso de ellas. Recomiendo mucho que ustedes trabajen en la formulación de las ecuaciones vistas hasta el momento en Excel, ya que el tiempo en el parcial es muy corto y en definitiva si ustedes usan el Excel como herramienta de cálculo, también les va a servir para enviar ese mismo archivo como documento soporte de la realización del ejercicio. Vamos a realizar varios ejemplos para que vean lo rápido que uno puede calcular las profundidades normales y para que ustedes puedan hacerlo desde sus casas y comprobar respuestas para verificar el uso correcto de las ecuaciones. Aquí digamos que la opción para calcular la profundidad normal en una sección rectangular. Yo me ideé que una ventana se abriera y me preguntaran los datos esenciales. Entonces, para calcular la profundidad normal, nos van a pedir un número de Manning. Entonces voy a suponer que es 0.014. Me van a pedir el ancho base del canal en metros, por supuesto. Entonces, no sé, me inventaré que mide 5,55 metros. Me piden el valor de la pendiente longitudinal del canal. Normalmente, si queremos que, más adelante lo vamos a ver, pero si queremos que digamos se forme un régimen subcrítico, las pendientes deben ser muy pequeñas, del orden de 0.001 puede ser, y colocamos un valor de caudal que pues nos esté dictando el problema a resolver. Entonces voy a poner 1 metro cúbico, le voy a dar a aceptar y el resultado aquí me lo bota y dice que la profundidad normal es 0.47 metros. Como bien les decía, estas son funciones que yo fui ingresando en el programador de Excel, pero ustedes también pueden ingresarlas en la misma plantilla. Formulan en una celda las ecuaciones y despejan. El que va a usar básicamente, él va a usar la función solver. Entonces yo les recomiendo mucho poder estudiar un poquito de esta herramienta. Ya la habíamos visto en hidráulica de tuberías y se aplica muy bien en el cálculo de las profundidades en canales abiertos. Vamos a volver y supongo que intentaremos hacer el cálculo de una profundidad normal en una sección trapezoidal, puede ser, y él nos sigue pidiendo los datos esenciales para solucionar ese tipo de problemas. Entonces, otra vez pongamos 0.014 como n de Manning, que es un valor promedio para canales que están revestidos en concreto. Un ancho de 4,75 metros. Nos dice o nos pide que le mencionemos el talud. Entonces voy a poner 2. La pendiente del canal voy a tratar de dejarla muy pequeña y un caudal de 1,5 metros cúbicos por segundo. Le damos a aceptar y nos dice que la profundidad normal es 0.59 metros. Entonces no se preocupen, sea cual sea la forma que ustedes desean realizarlo, por macros o metiendo directamente la fórmula, ustedes van a encontrar la respuesta en menos de un minuto. Entonces inténtenlo y verán que les va a ir muy bien. Los tipos de problemas que podemos trabajar son muchos. Se puede preguntar desde cuál es el caudal de diseño hasta las dimensiones del canal, o se puede pedir que se calcule la pendiente de un canal, con solo el uso de una fórmula que en este caso es la ecuación de Manning. El segundo método que quería mostrarles se llama método gráfico. Este método es comúnmente aplicado a secciones transversales complicadas
y en condiciones de flujo variable. Lo primero que debemos hacer es realizar una curva de profundidad contra el factor de sección, que el factor de sección es igual al área por el radio hidráulico, y este radio hidráulico es a la 2/3. Para calcular el factor de sección debemos asumir varias profundidades y para cada profundidad calcular ese factor de sección. De acuerdo a la ecuación de Manning, nosotros podemos igualar la siguiente condición, en donde la relación de caudal con el coeficiente de rugosidad de Manning y la pendiente, es decir, el lado izquierdo de la igualdad, es igual al factor de sección. Entonces, como bien lo explicaba anteriormente, nosotros asumimos ciertos valores de profundidades de lámina de agua. Con esa profundidad vamos a calcular tanto el área hidráulica como el radio hidráulico y calculamos los valores del factor de sección. Tanto las profundidades asumidas como el factor de sección se grafican y se construye esta curva que vemos acá. Una vez que tengamos esa gráfica y de acuerdo a la igualdad de la que les hablaba, vamos a calcular ese valor que nos da en el lado izquierdo. Entonces uno presume que cuando vayamos a aplicar este tipo de métodos nos van a dar el caudal de diseño, el N de Manning y la pendiente longitudinal del canal. Calculamos esa relación y vamos a la gráfica, ubicamos el valor del lado izquierdo que es igual al lado derecho, proyectamos una línea que vaya hasta cortar la curva y luego proyectamos otra línea hacia la izquierda para encontrar el valor numérico de la profundidad normal. El último método que vamos a ver se llama carta de diseño, muy similar al método gráfico. En ella se van a construir unas curvas adimensionales para el factor de sección, que es área por radio hidráulico a la 2/3 en función de la profundidad Y. Este tipo de método solamente se puede utilizar en canales rectangulares, circulares y trapezoidales. Partiendo de la ecuación de Manning y realizando la igualdad que vimos anteriormente, tenemos que dejar esta igualdad sin dimensiones y para eso se divide ambos lados de la igualdad en una variable, ya sea B, que es el ancho del canal en secciones rectangulares o trapezoidales, o se divide en la variable del diámetro para secciones circulares. Esta dimensión, ya sea el ancho o el diámetro, tiene un exponente de 8/3 con el fin de mantener adimensional la igualdad. Tal y como lo hicimos en el método anterior, vamos a tener que graficar una curva. Esa curva se realiza teniendo en cuenta que el eje Y son todos los valores que corresponden a la relación entre la profundidad de la lámina de agua y el ancho o el diámetro del canal. Ahora bien, en el eje X, ¿qué valores son los que vamos a colocar? Vamos a colocar los valores que corresponden a la relación entre el factor de sección y el ancho o el diámetro a la 8/3, sea el caso. Y pues finalmente hacemos el mismo procedimiento anterior en donde calculamos en base al caudal de diseño que nos dan el N de Manning y la longitud y la pendiente longitudinal, el valor del factor de sección. Con ese valor nos dirigimos a la gráfica, ubicamos ese valor en el eje Y, proyectamos una línea hasta cortar la curva que corresponde a la sección que estamos analizando
y proyectamos otra línea al lado izquierdo para conocer la relación entre la profundidad y el ancho. Como está dando ese valor en términos de ancho o de diámetro, ese valor que encontramos en la gráfica, tenemos que multiplicarla por el ancho o por el diámetro para dejar el resultado en solo términos de profundidad. Aquí ustedes pueden ver una carta de diseño que está compuesta por una curva, que es cuando el talud es igual a 0. Eso quiere decir que cuando la sección es rectangular, tenemos dos curvas que pertenecen a una sección trapezoidal pero que tienen diferentes valores de taludes, y la circular también fue graficada y tiene un comportamiento muy distinto a las demás secciones. Ya para finalizar, les agradezco mucho haber visto este pequeño video, y por favor, ustedes, la mejor forma de estudiar este tipo de temas es buscando los recursos para que ustedes teóricamente conozcan todo lo respecto al tema y realizando ejercicios. Entonces, cualquier duda me van comentando por la mesa de ayuda, o los estaré esperando en las tutorías. Chao.